El tema de hoy es las hemorroides, qué son y cuál es la causa emocional que la producen. De eso se trata este video. Las hemorroides. El tema de hoy es las hemorroides, qué son y cuál es la causa emocional que la producen. De eso se trata este video. Las hemorroides es una dilatación anormal de la zona rectal y de los tejidos que están ahí alrededor. Principalmente, pues es una dilatación de las venas. En la nueva medicina germánica nos habla de los territorios, que lo vamos a ver más adelante. Los síntomas pueden ser ardor, dolor, inflamación y sangrado. Puede haber hemorroides internas y hemorroides externas. Recuerden que nosotros venimos de un óvulo fecundado, ectodermo, mesodermo y endodermo. Las hemorroides internas tienen que ver con el endodermo y las hemorroides externas con el ectodermo. Esto desde la visión de la nueva medicina germánica del doctor Hammer. Recordemos que el lado derecho en las personas derechas son el área territorial masculina. El hombre derecho controla las arterias, por eso le da infartos, embolias cerebrales. Y el lado izquierdo en las mujeres diestras tiene que ver con las venas y entonces les da hemorroides, varices, embolias venosas. Para que un hombre pueda tener o desencadenar hemorroides, tiene que ser zurdo, o un derecho tener un conflicto que lo pase psíquicamente al lado izquierdo. En las mujeres zurdas está en el lóbulo derecho, en el lóbulo masculino, y se va a enfermar de las venas. Solamente una mujer zurda que tiene un conflicto estando del lado derecho va a pasar al lado femenino, va a regresar a su estado normal siendo zurda y le pueden dar conflictos venosos. Esas son unas reglas de la nueva medicina germánica. El conflicto emocional de las hemorroides básicamente es la identidad. No me identifico como hombre, como mujer, como esposo, como hijo, como padre, emocional, intelectual. No me identifico en mi profesión, no me identifico con mi pareja, con mi país, con mi gobierno, en mi trabajo. Puede haber varios tipos de alteraciones de identidad. Esta identidad se manifiesta en un marcaje del territorio en el ano, en el recto. Es un conflicto de no poder tomar mi lugar dentro del territorio. Cuando es invasión de territorio es vejiga, ya lo hemos platicado. Hay que marcar el territorio con la orina y ese es un problema de vejiga, que es un problema de identidad. Vamos a poner varios ejemplos. Una madre primigesta va a tener su primer bebé, está embarazada y en su pensamiento no se identifica como madre, tiene el conflicto de cómo va a venir su hijo, si va a venir sano, si no va a tener síndrome de Down, si viene completo, etc. Pasan 9 meses, nace su hijo y en la solución del conflicto van a salir unas hemorroides porque se estuvieron afectando en su mente. La capa interna de las venas estuvo ulcerando y después
va a haber una recuperación. En este caso es la fase curativa. La madre ve a su hijo sano, completo, y resuelve su conflicto y salen unas hemorroides que pues se van a curar espontáneamente. El médico va a decir, es que es por la presión al nacer. Bueno, estuvo presionando 9 meses. Si fuera por la presión, pues tendría hemorroides, pues todo el embarazo. Y muchas veces nace por cesárea, ni siquiera pasó por el canal del parto. Otro ejemplo es, mis padres me esperaban que fuera niño y salí niña, o esperar una niña y salí niño. Aquí se puede programar un conflicto de identidad que de adulto puede provocar hemorroides. Por eso muchos de estos niños pueden nacer o venir de nalgas, de cadera, no en posición cefálica, pero aquí es un conflicto del niño que puede programar en un futuro hemorroides de adulto. Tenemos que hacernos varias preguntas. ¿Quién soy respecto a mi padre, en mi sexo, mi familia, mi sociedad, etcétera? ¿Tengo la identidad, mi padre realmente es mi padre? Otro conflicto sería miedo a ser abandonado por la madre. No logramos hacer el duelo de la madre o de el recuerdo de la madre cuando se fue, nos abandonó o murió. Recuerden que la sangre simboliza familia. Cuando hay unas hemorroides sangrantes, pues puede ser porque no quiero volver a mi casa. Es un problema, una guarrada, una chanchada, una porquería volver a llegar a casa porque hay conflictos con mi padre, con mi madre, etc. Hay un conflicto de no poder vivir más allá, vivo parcializado, no me siento íntegro, no me identifico conmigo mismo. Recuerden que el inconsciente no diferencia entre uno y otra persona, entre la realidad y lo imaginario. Entonces puede ser que no me identifico con mi hijo porque tiene otro gusto sexual, no me identifico con la profesión que tiene mi hijo, mi hija, no me identifico con la pareja de mis hijos, etc. También tiene que ver con una incapacidad de soltar, o sea, no puedo soltar la emoción, el odio, rencor, amargura, etcétera, ¿no? Hay un apego, está retenido. Recuerden que el bocado entra por la boca, luego se traga, conflicto de esófago, luego hay digestión en el estómago, luego asimilación en el intestino, tanto delgado como grueso, y ya cuando va a salir en la ampolla rectal, ya cuando va a evacuar, lo retengo emocionalmente, obviamente, y se pueden desencadenar las hemorroides. Si son sangrantes, recuerden que la sangre simboliza familia. No puedo retener a mi madre, se murió y quisiera que estuviera conmigo. O sea, repito, puede haber un apego con la madre. Recuerden que la parte izquierda femenina tiene que ver con venas. Es muy común cuando hay un apego, la persona ya es un adulto y tiene un apego con la madre. Está casado y le pide opiniones a la madre, la va a visitar, no puede tomar decisiones, o sea, no se ha cortado el cordón umbilical, en pocas palabras, emocionalmente hablando. Las hemorroides internas que habíamos dicho que vienen del endodermo tiene que ver con una porquería que me hicieron. En algunos países le llaman chanchada, una guarrada, una cosa obyecta, innoble. Me hizo
una tranza a mi hermano, un familiar, alguien que no me lo esperaba. Entonces va a haber hemorroides internas. No me identifico con eso que me hicieron mi familia. Y recuerden que la familia tiene que ver con sangrado, con sangre, en este caso sangrado de las hemorroides. Y las hemorroides internas tienen que ver con el ectodermo. Recuerden que en el endodermo, en la primera parte, hay una inflamación de los tejidos y luego una desinflamación en la fase simpática y luego en la fase vagotónica, y en la parte del ectodermo va a haber una ulceración y luego una reparación. Las hemorroides, cuando son del ectodermo, se curan cuando se resuelve el conflicto de identidad. En las hemorroides internas, cuando se resuelve el conflicto, se recuperan, se resuelve el conflicto y las hemorroides se curan. Pero recuerden que hay que tratar la parte emocional, resolver el conflicto de identidad, y se puede poner tratamiento. Yo en especial utilizo varias terapias, ya lo saben, principalmente terapia neural. Pueden ver en mi canal muchos videos de qué es la terapia neural, cómo se aplica. Se aplica procaína para resetear unos minutos el sistema nervioso neurovegetativo, el simpático principalmente. Podemos dar homeopatía, herbolaria, se pueden hacer lavados colónicos. Yo utilizo también una pomada homeopática local, pero eso es para resolver el conflicto agudo o crónico. Muchas personas se curan y vuelven a recaer porque o no han resuelto su conflicto emocional de identidad o tienen un nuevo conflicto de identidad. Por ejemplo, una persona no está bien identificada con su sexo y cuando tiene relaciones con el mismo sexo, principalmente en los hombres, porque ya pasaron al conflicto o al territorio, más bien al territorio femenino, pueden salir hemorroides. Cuando él acepta su estado sexual o resuelve su conflicto sexual, por ejemplo, de homosexualidad, que dudaba y no había reafirmado su estatus sexual, en ese momento se curan. Cuando las hemorroides son muy grandes, sangrantes, y no resuelve su conflicto y ya está ocasionando muchos problemas de sangrado, dolor, hemorroides internas que no se resuelven, vuelvo a repetir, por el sangrado, por el dolor y o por el tamaño, pues habría que recurrir a la cirugía. Resumen, el conflicto de las hemorroides es un conflicto de identidad, cualquiera que sea, en hombres zurdos, en mujeres, o un hombre diestro, cuando tiene un conflicto territorial de identidad y pasa al lóbulo femenino, que no tiene nada que ver con homosexualidad, simplemente la psique cambia de lado. Cuando se resuelve el conflicto, vuelve a su lóbulo cerebral psíquico normal. Muy bien, amigos, espero les haya gustado este video. Recuerden que no tiene copyright, lo pueden compartir. Si les gustó, darle like, suscribirse, tocar la campanita y nos vemos en el siguiente video. Es una dilatación anormal de la zona rectal y de los tejidos que están ahí alrededor. Principalmente, pues es una dilatación de las venas. En la nueva medicina germánica nos habla de los territorios, que lo vamos a ver más adelante. Los síntomas pueden ser ardor, dolor, inflamación y sangrado. Puede haber hemorroides internas y hemorroides
externas. Recuerden que nosotros venimos de un óvulo fecundado, ectodermo, mesodermo y endodermo. Las hemorroides internas tienen que ver con el endodermo y las hemorroides externas con el ectodermo. Esto desde la visión de la nueva medicina germánica del doctor Hammer. Recordemos que el lado derecho en las personas derechas son el área territorial masculina. El hombre derecho controla las arterias, por eso le da infartos, embolias cerebrales. Y el lado izquierdo en las mujeres diestras tiene que ver con las venas y entonces les da hemorroides, varices, embolias venosas. Para que un hombre pueda tener o desencadenar hemorroides, tiene que ser zurdo, o un derecho tener un conflicto que lo pase psíquicamente al lado izquierdo. En las mujeres zurdas está en el lóbulo derecho, en el lóbulo masculino, y se va a enfermar de las venas. Solamente una mujer zurda que tiene un conflicto estando del lado derecho va a pasar al lado femenino, va a regresar a su estado normal siendo zurda y le pueden dar conflictos venosos. Esas son unas reglas de la nueva medicina germánica. El conflicto emocional de las hemorroides básicamente es la identidad. No me identifico como hombre, como mujer, como esposo, como hijo, como padre, emocional, intelectual. No me identifico en mi profesión, no me identifico con mi pareja, con mi país, con mi gobierno, en mi trabajo. Puede haber varios tipos de alteraciones de identidad. Esta identidad se manifiesta en un marcaje del territorio en el ano, en el recto. Es un conflicto de no poder tomar mi lugar dentro del territorio. Cuando es invasión de territorio es vejiga, ya lo hemos platicado. Hay que marcar el territorio con la orina y ese es un problema de vejiga. Aquí es un problema de identidad. Vamos a poner varios ejemplos. Una madre primigesta va a tener su primer bebé, está embarazada y en su pensamiento no se identifica como madre, tiene el conflicto de cómo va a venir su hijo, si va a venir sano, si no va a tener síndrome de Down, si viene completo, etc. Pasan 9 meses, nace su hijo y en la solución del conflicto van a salir unas hemorroides porque se estuvieron afectando en su mente. La capa interna de las venas estuvo ulcerando y después va a haber una recuperación. En este caso es la fase curativa. La madre ve a su hijo sano, completo y resuelve su conflicto y salen unas hemorroides que pues se van a curar espontáneamente. El médico va a decir, es que es por la presión al nacer. Bueno, estuvo presionando 9 meses. Si fuera por la presión, pues tendría hemorroides, pues todo el embarazo. Y muchas veces nace por cesárea, ni siquiera pasó por el canal del parto. Otro ejemplo es, mis padres me esperaban que fuera niño y salí niña, o esperar una niña y salí niño. Aquí se puede programar un conflicto de identidad que de adulto puede provocar hemorroides. Por eso muchos de estos niños pueden nacer o venir de nalgas, de cadera, no en posición cefálica.
pero aquí es un conflicto del niño que puede programar en un futuro hemorroides de adulto. Tenemos que hacernos varias preguntas. ¿Quién soy respecto a mi padre, en mi sexo, mi familia, mi sociedad, etcétera? ¿Tengo la identidad, mi padre realmente es mi padre? Otro conflicto sería miedo a ser abandonado por la madre. No logramos hacer el duelo de la madre o de el recuerdo de la madre cuando se fue, nos abandonó o murió. Recuerden que la sangre simboliza familia. Cuando hay unas hemorroides sangrantes, pues puede ser porque no quiero volver a mi casa. Es un problema, una guarrada, una chanchada, una porquería volver a llegar a casa porque hay conflictos con mi padre, con mi madre, etc. Hay un conflicto de no poder vivir más allá, vivo parcializado, no me siento íntegro, no me identifico conmigo mismo. Recuerden que el inconsciente no diferencia entre uno y otra persona, entre la realidad y lo imaginario. Entonces puede ser que no me identifico con mi hijo porque tiene otro gusto sexual, no me identifico con la profesión que tiene mi hijo, mi hija, no me identifico con la pareja de mis hijos, etc. También tiene que ver con una incapacidad de soltar, o sea, no puedo soltar la emoción, el odio, rencor, amargura, etcétera, ¿no? Hay un apego, está retenido. Recuerden que el bocado entra por la boca, luego se traga, conflicto de esófago, luego hay digestión en el estómago, luego asimilación en el intestino, tanto delgado como grueso, y ya cuando va a salir en la ampolla rectal, ya cuando va a evacuar, lo retengo emocionalmente, obviamente, y se pueden desencadenar las hemorroides. Si son sangrantes, recuerden que la sangre simboliza familia. No puedo retener a mi madre, se murió y quisiera que estuviera conmigo. O sea, repito, puede haber un apego con la madre. Recuerden que la parte izquierda femenina tiene que ver con venas. Es muy común cuando hay un apego, la persona ya es un adulto y tiene un apego con la madre. Está casado y le pide opiniones a la madre, la va a visitar, no puede tomar decisiones, o sea, no se ha cortado el cordón umbilical, en pocas palabras, emocionalmente hablando. Las hemorroides internas, que habíamos dicho que vienen del endodermo, tiene que ver con una porquería que me hicieron. En algunos países le llaman chanchada, una guarrada, una cosa obyecta y noble. Me hizo una tranza a mi hermano, un familiar, alguien que no me lo esperaba. Entonces va a haber hemorroides internas. No me identifico con eso que me hicieron mi familia. Y recuerden que la familia tiene que ver con sangrado, con sangre, en este caso sangrado de las hemorroides. Y las hemorroides internas tienen que ver con el ectodermo. Recuerden que en el endodermo, en la primera parte, hay una inflamación de los tejidos y luego una desinflamación en la fase simpática y luego en la fase vagotónica. Y en la parte del ectodermo va a haber una ulceración y luego una reparación. Las hemorroides, cuando son del ectodermo, se curan cuando se resuelve el conflicto de identidad. En las hemorroides internas, cuando se resuelve el conflicto, se recuperan, se resuelve el conflicto y las hemorroides se curan. Pero recuerden que hay que tratar la parte emocional, resolver el conflicto de identidad y
se puede poner tratamiento. Yo en especial utilizo varias terapias, ya lo saben, principalmente terapia neural. Pueden ver en mi canal muchos videos de qué es la terapia neural, cómo se aplica. Se aplica procaína para resetear unos minutos el sistema nervioso neurovegetativo, el simpático principalmente. Podemos dar homeopatía, herbolaria, se pueden hacer lavados colónicos. Yo utilizo también una pomada homeopática local, pero eso es para resolver el conflicto agudo o crónico. Muchas personas se curan y vuelven a recaer porque o no han resuelto su conflicto emocional de identidad o tienen un nuevo conflicto de identidad. Por ejemplo, una persona no está bien identificada con su sexo y cuando tiene relaciones con el mismo sexo, principalmente en los hombres, porque ya pasaron al conflicto o al territorio, más bien al territorio femenino, pueden salir hemorroides. Cuando él acepta su estado sexual o resuelve su conflicto sexual, por ejemplo, de homosexualidad que dudaba y no había reafirmado su estatus sexual, en ese momento se curan. Cuando las hemorroides son muy grandes, sangrantes y no resuelve su conflicto y ya está ocasionando muchos problemas de sangrado, dolor, hemorroides internas que no se resuelven, vuelvo a repetir, por el sangrado, por el dolor y o por el tamaño, pues habría que recurrir a la cirugía. Resumen, el conflicto de las hemorroides es un conflicto de identidad, cualquiera que sea, en hombres zurdos, en mujeres, o un hombre diestro cuando tiene un conflicto territorial de identidad y pasa al lóbulo femenino, que no tiene nada que ver con homosexualidad, simplemente la psique cambia de lado. Cuando se resuelve el conflicto, vuelve a su lóbulo cerebral psíquico normal. Muy bien, amigos, espero les haya gustado este video. Recuerden que no tiene copyright, lo pueden compartir. Si les gustó, darle like, suscribirse, tocar la campanita y nos vemos en el siguiente video.